Hola queridos amigos de Tauro, bienvenidos a la Lía Astral Tarot para mejorar tu vida. Suscríbete para apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados y estamos en tu tarot semanal. Bueno, hoy el arcángel Ariel quiere decirte lo siguiente. Eres guiado hacia una mayor plenitud. Enfoca tu energía en donde recibas mayor felicidad. Disfruta de poder moverte, de realizar y de conectar acciones para tu mayor beneficio. Yo te guiaré hacia ese futuro de realización y plenitud que deseas. Ya estás recibiendo la ayuda que pediste. Bueno, me parece que es una muy bonita promesa, más bien un decreto. Por eso quiero que te apropies de ella y escribas en los comentarios lo siguiente. Me muevo hacia mi mayor felicidad. ¿Sí? Me muevo hacia mi mayor felicidad. Y si de pronto no lo puedes escribir tan largo, escribe hecho está, aunque lo ideal es que lo escribas completo. Cuando tú día a día comienzas a hacer estos decretos o afirmaciones, elevas tu vibración y con ello la vibración del planeta. Así que esto es súper positivo y pues te permite atraer mejores situaciones o cosas. Bueno, si quieres conocer nuestro refugio, hay una playlist de ellos en la página de inicio de YouTube. La lectura es general, toma lo que te resuene, el resto suéltalo. Y si quieres una lectura privada, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Esta lectura tiene varias partes: energía, economía, amor y una meditación pequeña para elevar tu vibración. Bueno, respecto a energía, me dice que tienes que ver. Mira, tú eres una persona súper generosa, Tauro, y me olvidaba decirte feliz cumpleaños. Yo soy Tauro del 5 de mayo y estoy encantadísima de leerte. Tú eres una persona que siempre estás allí para los demás. Y en estos días aprendí a que una de las cosas que nos permiten o que nos hacen perder nuestra energía es ayudar a gente que ya nos ha demostrado que solo está con nosotros por interés, o gente que uno siente que sí, son como sanguijuelas, como un vampirismo que a veces ni siquiera es solo energético. Me dice que hay gente que solo te llama como a contarte sus problemas o... Sí, ¿no? Esto tiene que ver mucho, siento que me están hablando desde el tipo de forma como te relacionas con los demás. Entonces me está diciendo que hay gente que solamente busca extraer de ti, pero nunca está para aportarte. Y que energéticamente esto te tiene un poco desgastada, ¿ok? Entonces, bueno, eso es como para que lo tengas muy, muy presente, por favor. Eso puede tener como estancados tus caminos, por eso te recomiendo que hagas el ritual de abrir caminos, que te va a aparecer en el primer comentario y en la pantalla final. Es corto, pero es efectivo. Números de la suerte en economía estos días: el 10, el 42 y el 27. Te invito a que te suscribas, ¿ok? Para ti es gratis, pero para nuestro refugio es una ayuda enorme. Bueno. La situación actual de algunos de ustedes es que están intentando conquistar o luchar por una meta o un objetivo. O sea, lo siento con una energía de mucha determinación. Sin embargo, como les estaba diciendo, a veces uno se desgasta ayudando muchísimo a otras personas que cuando pues tú les vayas a necesitar, pues tampoco es que estén allí para ti. Entonces hay que buscarle un poco más de equilibrio a la situación. La carta de la Reina de Bastos me dice que en estos días, así como hay gente que de pronto no es tan buena contigo, sí podría estar apareciendo la ayuda. Siento que podría ser tu mamá, tu abuela o una persona que está influenciando energéticamente de manera positiva con sus oraciones para que tú puedas alcanzar esta meta o este objetivo que nos marca acá, ¿sí? Me dice que esta es una carta que también te habla de que tengas la capacidad, o sea, que seas consciente de que tienes la capacidad de conquistar.
Hay un trámite legal que debes realizar y al que le tienes que prestar muchísima atención, leerlo muy detalladamente, pero que finalmente se termina resolviendo a tu favor, ¿sí? Entonces me gusta porque siento que tú estás encaminado a obtener algo, así como este caballero, se te va a dar súper pronto. Y esto también es debido a que, como te digo, hay alguien influenciando a tu favor. Esto me habla acerca de que algunos están pensando realizar algún tipo de maestría, de doctorado, bueno, como continuar con sus estudios, y que eso también se les va a dar. Están preguntando por eso. También algunos están como dudando de si hacerlo o no, o sea, si estudiar o no. Y la respuesta para algunos de ustedes que tienen esta duda es un sí rotundo, o sea, realmente sí es algo que les favorezca en este momento. Vamos a pasar a tu parte sentimental. Te invito a suscribirte, activar la campanita y recuerda hacer tu ritual de abrir caminos. Ya que estamos en Tauros, es genial que lo hagas. Letras importantes estos días para el amor: la M, la C, la Z, la U y la H. Puede ser inicial de nombre, apellido, de la forma como le dicen, o estar en cualquier posición. Por ejemplo, la M de Amanda está de segunda, pero está. Signos importantes estos días para ustedes: Acuario, Capricornio, Cáncer, Virgo, Libra. Y si quieres una lectura donde se separen conexiones y solteros, ve al especial amor. Hay una persona que realmente sí está muy enamorada de ti. O sea, hay una... ¡Wow! Sí, aquí hay amor. Aquí hay amor, o tú estás deseando un amor de verdad, porque eres la reina de copas. Entonces, si tú estás preguntando por alguien y por los sentimientos de esa persona, quiero que interiorices que realmente esta persona de verdad tiene sentimientos reales hacia ti. Sí, no, esto no es un juego. Siento que así me dicen, diles que esto no es un juego. Siento que esa persona también te ve a ti como alguien con quien podría compartir su vida, porque eres cordial, eres leal, eres adorable, eres honrada, o sea, eres una persona digna de confianza. La carta del mundo me dice que, mira, debes de tener más seguridad en ti y también seguridad en los sentimientos que esa persona te tiene. O sea, si tú quieres darle este cambio a tu vida sentimental, si estás en pareja o estás soltero pero quieres ya una relación real, tienes que aprender a tener más seguridad en ti. Te sientes como muy miserable, como que esta parte de los sentimientos es como este 9, ¿no? De espadas, como que... Pero estos son tus pensamientos, ¿sí? Y además también son las calumnias. Parece ser que alrededor tuyo hay gente que le gusta hablar mucho lo que no es sobre ti o sobre las demás personas. Tienes que alejarte de esta gente, también empezar a trabajar más en ti los sentimientos bonitos y positivos. Yo veo que se viene un cambio de dirección para una relación, o sea, es como una nueva etapa, un nuevo inicio, porque el as de copas está allí. Y esto me dice de relaciones que en este momento están pasando por crisis, que se reinicia todo, se vuelve a iniciar el amor como al comienzo. Pero este cambio de rumbo de la historia sí o sí se dará si te alejas de personas chismosas y calumniadoras, y si también transformas la confianza que te tienes en ti mismo, en tu pareja, y actúas con mayor seguridad. Pero sí hay posibilidades. Y si estás soltero, yo siento que me está hablando de darle como un giro a la energía que tú transmites respecto a este tema sentimental, a mentalizarte, a programarte, a materializar, a abrir tus caminos también en este tema de amor. Porque, como te digo, son tus pensamientos los que te están limitando. Si estás en pareja, como te decía, no dudes, realmente esa persona te quiere.
te lleva en su corazón y no, aquí yo no veo cartas de amantes, no veo cartas de otras personas, pues por si de pronto tienes como la duda allí de si te quieren o no. Bueno, veamos qué más dice en el amor el oráculo. Y pues te invito a que le des clic a ese suscribirte. Toma el control de tu propia narrativa. O sea, lo que te decía, que no sean los demás chismosos y habladores quienes construyan esa historia, y que tampoco sean tus miedos, ¿sí? Tus inseguridades lo que limiten o construyan tu historia. Bueno, te dice, el ángel, perdón, el ángel del tiempo te dice, es tiempo para trabajar duro, mentalmente muy duro, para poder manifestar esa relación que tú tanto deseas. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario, quédate en la meditación, luego ve a tu signo ascendente y si no conoces cuál es tu ascendente, te recomiendo que vayas a Aries y además que mires ese decreto. Te va a aparecer al final de la meditación el decreto o en el primer comentario. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está.
Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.